Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, amigos, oyentes de que nos oyen de diferentes partes. Aquí empezando nuevamente este programa que damos cada semestre recuperando la doctrina. Tuvimos una pausa durante el verano y ya estamos nuevamente para poder conversar, hablar un poquito de lo que nos compete a cada uno de nosotros, que es nuestra propia vida cristiana. Y en este nuevo periodo que el Señor nos da, me he dado cuenta de que hay un tema de que eh, puede ser que no muchos hayan cogido o no lo hayan tomado o sencillamente no lo han empezado a investigar. Y yo lo he empezado a investigar poco a poco y me doy dando cuenta de que hay diferentes problemáticas en la vida del cristiano y normalmente viene por un tipo de tinieblas. Entonces, a este nuevo tema que quiero ir desarrollando juntamente con ustedes, le he puesto las 13 tinieblas que cubre la tierra. Pero no vamos a hablar de la tiniebla en sí que puede cubrir la tierra o el planeta Tierra, si es lo que usted está, puede ser que usted esté pensando de esa forma, sino nosotros somos tierra y hay ciertas tinieblas que a nosotros nos pueden cubrir para no ver realmente lo que tenemos por delante o lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que corregir o lo que tenemos que enderezar en nuestros caminos como seres, hijos e hijas de Dios. Entonces, quiero orar, hacer una pequeña oración juntamente con ustedes antes de poder proseguir en este interesante tema que le he puesto las 13 tinieblas que cubren la tierra o en este caso nuestra tierra. ¿Ok? Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y porque sabemos de que tú estás con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ayudes a comprender este tema, Señor mío, porque es un tema que está en tu palabra y que es necesario que lo comprendamos para poder perfeccionar nuestra vida. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno y es porque tú nos llevas a una grada mayor, Señor, a un perfeccionamiento mayor y en lo que tú nos pides a cada uno de nosotros. Señor, gracias. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Abre los corazones, las mentes, Señor, y que el Espíritu Santo sea aquel que está revelando, Señor, a través de la impartición de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, gracias. Eh, Hace 7 años atrás, nosotros ya tenemos en esta iglesia en Estocolmo, Iglesia de Cristo Vida Nueva, Ministerio Ebenecer, aquí 7 años. Y hace 7 años atrás, el Señor me mostró o me dio un tipo de visión de que puede ser que al principio no la haya comprendido completamente, pero a través del tiempo me doy dando cuenta de que esa visión cada vez se hace más fuerte y más necesaria para el tiempo que nos tocó vivir a ti y a mí. Primeramente, el rema o la visión en sí de esta iglesia es preparándonos para su venida. Pero prepararse para su venida, no estoy hablando de la venida de la epifanía, de la segunda venida de Cristo, sino estoy hablando de que tenemos que prepararnos para su parucía, para esa venida secreta del Señor. ¿Por qué? Porque hay acontecimientos que van a suceder y que tú y yo tenemos que entender el tiempo profético que nos tocó vivir. Entonces, para poder empezar e introducirme en este tema, quiero ponerles esta foto que está ahí y que el prepararse para su venida nos hace a nosotros evolucionar como hijos. Tenemos que ir creciendo como hijos de Dios. O sea, las cosas que muchas veces han estado en nosotros, esas cosas que no
le pertenecen a Dios o que el Señor no quiere de nosotros son justamente eso lo que el Señor nos manda hoy, en este tiempo, a poder mejorar, a poder realmente pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ser campeones, a ser vencedores en tantas cosas que muchas veces no hemos podido vencer. La evolución del cristiano es necesario. ¿Por qué? Porque vemos de que la venida de Cristo se acerca cada día y cada día está más cerca. Por lo cual la preparación, pareciera que esta palabra preparándonos para su venida en este tiempo se nos hace una palabra más fuerte, más grande y entendemos ya que es necesario porque la venida de Él está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. A través de todo esto, lo primero que podríamos comprender es de que tenemos 7 escenarios escatológicos, 7 escenarios escatológicos que se ha podido y que incluso el ministerio lo ha tratado de desarrollar de diferentes formas. Está el escenario tierra, el escenario mundo, el escenario cosmos, el escenario Israel, que está muy actual en el día de hoy, el escenario Babilonia, iglesia y el escenario familia. 7 escenarios. Cuando hablo del escenario tierra, estoy hablando de todas las catástrofes naturales que el mundo está viviendo. Y eso ya sabemos que es parte y que cada vez se está empeorando la cosa. O hay mucha calor y muchos incendios, o hay lluvias intensas que dejan inundaciones, o hay terremotos, o hay inundaciones. Hay diferentes tipos de catástrofes, hermanos, naturales que es por causa del calentamiento global, etcétera. La verdad es que el problema climático es algo que nosotros estamos viendo constantemente. Antes pareciera que hablar de un acontecimiento así como que nos abría los ojos de las cosas que sucedían. Pero fíjese de que ya en el día de hoy yo pienso que usted y yo empezamos a acostumbrarnos a oír de estas cosas. Si sucede un incendio por causa de la calor, para nosotros pareciera que ya no es tanto. Si hay una inundación en tal parte, pareciera que nosotros ya no es tanto, porque nuestros oídos y las noticias a través de la internet han bombardeado tanto nuestra mente de que ya no le encontramos un valor mayor a las cosas que están sucediendo. También está el escenario mundo, que es el escenario de sistema mundial. El sistema mundial, la geopolítica que en este momento está a través de las guerras. Está el escenario cosmos, las cosas que suceden extrañas en el cosmos, como las lunas rojizas, ¿no? Etcétera. El escenario de Israel que estamos hoy día constantemente viendo qué es lo que pasa con Israel y si realmente esta guerra se hace más grande o un día va a parar. Al parecer, en este momento no hay quien lo pare. El escenario Babilonia, el escenario de la familia como está en el día de hoy, que no se puede comprender realmente cómo caminar con una familia realmente que le pertenezca al Señor. Y el escenario iglesia, y eso nos corresponde a nosotros, de poder como hijos evolucionar, poder crecer. Cuando yo digo evolucionar y crecer, me refiero a tener la madurez suficiente de poder entender dónde estamos parados, entender el tiempo profético que nos tocó vivir, entender hacia dónde vamos, entender qué es lo que tenemos que hacer, entender realmente qué es lo que el Señor nos pide y poder prepararnos realmente porque el Señor viene y tú necesitas, cuando Él venga, estar preparado en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo. Así dijo Tesalonicenses que nosotros tenemos que ser preparados, espíritu, alma y cuerpo. Estos tienen que estar sin manchas delante del Señor. Para eso se necesita una preparación. Y esto es en todas partes del mundo, no en Suecia, en
todas partes del mundo, el cristiano que es cristiano tiene que empezarse a ver a sí mismo si realmente se está caminando de una forma digna delante del Señor. La palabra nos dice de que nosotros, dice que tenemos que ser hallados dignos de escapar de este mundo. Dignos. La dignidad es necesaria. Pero la dignidad no es una dignidad que un día fuiste salvo y se acabó todo. Ahí empieza todo en nuestras vidas, queridos hermanos, amigos y oyentes. Personas que me puedan estar oyendo seguramente de otras iglesias. Esto es para todos. La madurez que el Señor nos pide es necesaria y Él dio todas las herramientas para poderlo hacer. Ahora, si nos vamos un poquito para poder entrar al tema, mire, todavía no entro al tema, pero estoy haciendo una introducción al tema. Si nos vamos primeramente a este otro cuadro, podemos decirle ahí, dice la parusía, que es sencillamente cuando el Señor aparece ahí en las nubes, pero ahí no todo ojo lo verá, sino de que viene lo que se le llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué te espera allá en el cielo? Te espera el tribunal de Cristo, ahí está en rojo cuando ustedes lo ven en el cuadro. Y los que son aprobados, esto llega a las bodas del Cordero. Si usted lo ve, está más arriba todavía. Pero también van a ver algunas personas desaprobadas, queridos hermanos, que dice que ellos se vuelven nuevamente a la tierra porque tienen que pasar ese periodo de la gran tribulación y en ese periodo van a haber muchas cosas que pasan ahí. Ese periodo son 7 años que se le dice tribulación y gran tribulación. Después está la Epifanía, que es la segunda venida de Cristo, donde Satanás es atado por 1000 años para poder llegar después al periodo del milenio. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el tiempo antes de la venida secreta del Señor, o sea, antes de su parusía. Parusía significa venida. El 93% de esta palabra se refiere en la Biblia originalmente a sencillamente el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, yo quiero llevarlo a este versículo bíblico que muchas veces es poco entendido. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, y dice, ahora hijos, permaneced en él. Tiene que haber en nosotros un espíritu de permanencia. Pero permanecer no es que tú te quedes quieto o con los brazos cruzados. Permanecer es que tú tienes en esa permanencia, tienes que ir creciendo, tienes que ir madurando, tienes que ir creciendo en el Señor. Dice, y ahora hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Qué venida es esta? Muchos piensan que es la segunda venida de Cristo, pero la palabra venida aquí es la palabra parusía, por lo cual se refiere al arrebatamiento de la iglesia. O sea, el arrebatamiento de la iglesia es para todos, pero el tribunal de Cristo es el que decide en sí, en ese tribunal, quiénes pasan a las bodas del Cordero y quiénes son alejados de Cristo, avergonzados y dejados dentro del periodo de la gran tribulación. Y eso también usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 12, cuando habla del dragón y la mujer. Entonces, hermano, parusía se refiere en sí a la venida de Cristo, pero aquí dice que algunos en ese arrebatamiento van a ser avergonzados porque no pudieron llegar sencillamente a esa estatura que el Señor nos pide, porque dice que incluso en Efesios capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea que tiene que haber una evolución en el cristiano para poder llegar y para poder entrar al tribunal de Cristo y ser parte de aquellos que pasan a las bodas del Cordero. Entonces,
ya cuando nosotros vemos esto, hermano, tenemos que entender de que nosotros hay una carrera que ganar. Tú y yo tenemos que ganar una carrera. Y aquí, para todo es igual. Aquí no importa si eres oveja, si eres un líder, si eres anciano, si eres un servidor, si eres pastor, si eres evangelista, si eres apóstol. Eso ya no importa. Porque el tribunal de Cristo juzga el corazón y ve cómo nosotros, las elecciones que nosotros hemos hecho en nuestro corazón, si realmente estamos preparados para su venida o no lo estamos. Definitivamente. Y se lo vuelvo a reiterar, Cristo viene pronto. Pero es necesario la preparación. Es necesario que tú y yo nos preparemos. Entonces, ahora, cuando más tú necesitas estudio bíblico, es cuando tú más necesitas estar dentro de una iglesia, es cuando más tú necesitas ver e inspeccionar, examinar tu corazón para que tú veas cómo caminas delante del Señor. Esa es la parucía, permanecer en Él, ¿no? Entonces, permanecer en Él no es solamente ser salvo, sino ir evolucionando. El Señor nos salvó, porque mire lo que decía Pablo. Pablo llegaba a decir, yo me esfuerzo en la perfección, yo me esfuerzo en seguir adelante para poder alcanzar por lo cual yo fui alcanzado, dijo Pablo. O sea, en otras palabras, él estaba diciendo, yo sé que fui llamado a algo, pero yo quiero alcanzar ese llamamiento. Y ese es la causante por qué él fue salvo. Entonces tú no fuiste salvo para solamente ser salvo. Tú fuiste salvo porque tienes un llamado detrás de cada uno de nosotros. Dios vio en ti y puso en ti todo lo necesario para que tú seas parte de un cuerpo, del cuerpo del Señor, y dentro de ese cuerpo poder servirle al Señor. Eso es lo que el Señor quería. Cuando sacó al pueblo de Israel, lo sacó con dos grandes lecturas. Él dijo, le decía a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. O sea, de que no era solamente sacarlo, no es solamente sacarlo de Egipto, no es solamente salvarte del mundo, sino para que tú llegues a servirlo a Él. Entonces, la evolución es necesaria. Pablo lo entendía, Pedro lo entendía, los discípulos lo entendían. Toda la Biblia está lleno de que tenemos que irnos perfeccionando. La pregunta, ¿lo entiendes tú? ¿O algo nos ha cegado nuestra visión? Cuando la palabra, y aquí yo le quiero poner un poquito, en este versículo que leímos hay 4 palabras importantes. Está la palabra permanecer, el que se manifiesta, avergonzado y venida. Entonces aquí yo le quiero poner, ese es el numeral del diccionario Strong, para que usted mismo lo chequee, para que no diga que le estoy mintiendo, sino que lo saqué del original. Amén. Y el permanecer quiere decir mantenerse en un lugar o posición aguardando algo en el futuro. ¿Qué es lo que tú vas a aguardar? Tú estás aguardando la venida de Cristo. Amén. Lo mismo que yo. Ahora, también es perseverar. Entonces permanecer no es solamente quedarse ahí, sino es perseverar. Pero tú tienes que perseverar ¿en qué? Dice la Biblia, por ejemplo, que tenemos que perseverar en la doctrina, que tenemos que perseverar en su palabra, que tenemos que perseverar en el servicio, que tenemos que perseverar incluso en estar junto con los hermanos, el congregarse, etcétera. Perseverar, permanecer, continuar y esperar en el Señor. Dice que Cristo es nuestra esperanza. Aleluya. Cristo es nuestra esperanza. Está la palabra manifestarse, que quiere decir hacerse visible. Él se manifiesta, se hace visible a nosotros. ¿A quién? No a todos, sino a su iglesia. Por eso esa venida secreta es tan importante, porque Él se hace visible a su iglesia. No es como la segunda venida de Cristo, la epifanía, cuando dice que todo ojo le verá. Entonces hay diferencias entre las dos. ¿Ok? Entonces, primeramente se manifiesta visible a los suyos. Quiere decir expuesto, presentarse, aparecerse, exponerse. Avergonzado es una palabra que quiere decir
la posibilidad de quedar avergonzados ante el Señor Jesús en el tribunal, en su venida. Quiere decir desfiguración. Entonces dice, ¿por qué tú te vas a avergonzar en su venida y quedar avergonzado como fuera? Es porque sencillamente algo hay en nosotros que necesita hoy ser arreglado. No cuando el Señor venga, sino hoy, para que estemos preparados para su venida. Amén. Y su venida es la palabra parusía, que denota tanto una llegada como una consiguiente presencia, advenimiento, presencia, venida. Amén. Es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, cuando ya entendemos que permanecer es perseverar, entonces, ¿usted en qué tendría que perseverar? ¿En qué tendría que permanecer? Aquí solamente le pongo algunos ejemplos. No es el tema, por eso lo voy a pasar rápido. Amén. Por ejemplo, permanecer en su voluntad. Permanecer en sus enseñanzas. Permanecer en la ley de la libertad. Permanecer en lo que oímos desde el principio. Permanecer en sus mandamientos. Imagínese, o sea, si tú quieres permanecer en su voluntad, en sus enseñanzas, en la libertad, permanecer en lo que oímos desde el principio, en sus mandamientos, no puedes quedarte tranquilo. Permanecer, hay más permanencia, permanecer en Él, no solamente con Él, porque cuando tú eres salvo, tú permaneces con Él, pero el Señor quiere que entremos no solamente con Él, sino que estemos en Él. Amén. Los que están en Cristo. Amén. Entonces, claro, no es lo mismo estar con alguien a estar en alguien. Entonces es necesario que estemos en Él. Mire, tú tienes a Cristo, yo tengo a Cristo, Cristo está conmigo. Pero la pregunta es, ¿cuánto tengo yo de Cristo? Si yo estoy en Cristo. O sea, Cristo, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, tiene a Cristo. La pregunta es, si ahora yo estoy en Cristo. Amén, son dos cosas completamente diferentes. Por eso, permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, permanecer en su justicia incluso. Ahí tendríamos que hablar muchas cosas. Permanecer como Él anduvo, permanecer en la luz. Mire, cada una de estas permanencias, ¿cuántas les dije? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí ya tiene 11 prédicas para aquel que quiere predicar. Y ahí ya tiene 11 prédicas, hermano. Pero la permanencia es muy importante, hermano. Entonces, permanecer es indispensable. ¿Por qué? Porque la permanencia te hace esforzarte. La permanencia te hace esforzarte en de que tu vida vaya cambiando y se vaya perfeccionando. Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado. En otras palabras, no es que yo haya alcanzado la perfección, pero sí me esfuerzo, decía Pablo. Y ese es el corazón que el Señor quiere que tengamos. Sí tenemos que esforzarnos. Sí tenemos que esforzarnos. No podemos seguir siendo los mismos de siempre, hermano. Cristo tiene que ir cambiando en nuestras vidas. Pero muy importante, tú y yo tenemos que dejarlo que Él cambie nuestras vidas. Amén. Ahora, quiero llevarlo a un ejemplo. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ok. Aquí, yo sé que este versículo usted lo ha leído muchas veces. Y de ahí, y de aquí han salido prédicas, han salido evangelistas. Y esto es un versículo, pero muy enseñado. Pero quiero que veamos el contexto de esta palabra. Amén. Dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor. O sea que todo cristiano le puede decir Señor al Señor. Porque todos somos salvos. ¿Usted ha aceptado como a Cristo como su Salvador personal? Amén. Usted le puede decir Señor, entonces. Pero aquí dice, no basta que tú me digas Señor, Señor. Porque no basta
para eso no basta para entrar al reino de los cielos. ¿Y dónde cree, hermano, que van a entrar aquellos arrebatados en las bodas del Cordero? Al reino del Señor. Ahí van a entrar. Porque dice que ellos incluso heredan el reino. Si usted se ha dado cuenta en la Biblia, dice que unos ven el reino, otros entran al reino, pero otros heredan el reino. Amén. Téngalo ahí presente. Dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, nosotros siempre deberíamos preguntarnos, hoy, ¿estoy haciendo su voluntad? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Entonces aquí no sé, yo pienso de que tenemos que ponernos una mano al corazón. ¿Estoy haciendo yo en este momento de la venida de Cristo, en este momento, en la venida de su parucía, en este momento que Cristo viene pronto? ¿Estoy haciendo su voluntad? Porque eso se va a medir en el tribunal de Cristo. Porque nadie entra a las bodas del Cordero si no pasa por el tribunal de Cristo. Lo estamos haciendo porque aquí dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, versículos 22 y 23, dice así, muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? ¿Qué día es ese? Piénselo un poquito y yo voy a tomar un poquito de agua que está por acá. ¿Qué día es ese? Cuando me muera, dicen algunos, no, no necesario. Porque el que muere, dice que el hombre que muera una sola vez y después el juicio, o sea, pasa inmediatamente por el juicio, por el tribunal. Pero, y los vivos, no dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que tengamos vida espiritual, los vivientes en el Señor, seremos transformados. ¿Quiénes son los que son transformados? Los que tienen vida espiritual. Ese es el día. Este es el día del arrebatamiento de la iglesia. Este es el día que el Señor viene a buscar a su iglesia. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire, o sea, eran gente cristiana, hermano. No eran cualquier gente. Son gente cristiana, porque no cualquiera te está profetizando, hermano. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre, dice, mire lo que dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, mire, aquí hay diferentes dones, inspiración, poder y revelación. O sea, había dones, hermano, como en la iglesia de Corinto. Ellos estaban llenos de dones, pero no por eso hacían la voluntad de Dios. Por ejemplo, la iglesia de Corinto dice de que habían una cantidad enorme que profetizaban, que tenían dones de sanidad y diferentes tipos de dones, pero tenían grandes problemas, se emborrachaban en la Santa Cena, ¿no? Dice de que dividían las cosas entre los pobres y los más ricos, o sea, había cosas que ellos no podían hacer, o sea, de que estaban llenos de dones, pero en ellos no había cambios verdaderos. Ellos están llenos de dones, profetizaban, echaban fuera demonios y hacían muchos milagros. Entonces, cuando hablamos de profetizamos son dones de revelación. Cuando echamos fuera demonios son dones, hermanos, de inspiración. Y cuando dice que hacía muchos milagros, son dones de poder. Entonces, hermano, estos estaban llenos de dones. Y hoy día nosotros podemos, a lo mejor, no puede ser que a lo mejor tenga un don de profetizar, pero a lo mejor usted tiene un don también para alabar, para cantar al Señor, para predicar, como en su servicio, en las cosas que usted hace. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Está eso que estamos haciendo, está de una manera digna ante el Señor? ¿Lo hacemos bien en la iglesia y nuestra vida sigue siendo la misma? Es ahí donde está, es ahí cuando nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice después, en el versículo, realmente este versículo 24 dice, entonces le declararé,
Jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces, cómo que no le conoció? ¿Acaso Dios no conoce a sus hijos? Claro que los conoce. Estos que profetizaban, que hacían milagros en el nombre del Señor, hacían milagros, profetizaban, ¿no? Echaban fuera demonios. ¿Acaso Dios no les conocía? Claro que los conocía. Pero por qué dice el Señor, no le conozco? Porque la palabra conocer aquí es la palabra ginosco. Y ginosco quiere decir conocimiento mediante la intimidad. O sea, Dios los conocía y conocía los dones que tenían, pero ellos no tenían intimidad con el Señor Jesús. Ellos se preocupaban más de sus dones que tener una vida digna delante del Señor. Tener una vida digna delante del Señor se trata de tener esa intimidad con el Señor, de siempre estar pensando, de siempre cuando el Señor te dijo, esto lo tienes que cambiar, cámbialo, esto tienes que enderezar, enderezalo, no es bueno que pienses así, entonces endereza ese pensamiento. Es por eso que dice que el Señor no les conocía, porque primeramente ellos no tenían esa intimidad con Él. Dice, conocimiento mediante la intimidad. No es conocimiento por información, porque por información todos podemos tener buena información y podemos ser buenos estudiosos de la palabra. Y tú puedes incluso saber más que yo. Pero si no tienes intimidad, para la parucía, el Señor no te conoce. Y es por eso que dice en Primera de Juan que algunos se van a alejar de Él avergonzados, porque el Señor le dijo, no te conozco, no tienes la intimidad para ser novia de Cristo. Yo pienso que me he dado a entender. ¿Ok? Entonces, es importantísimo. No es información, no es de que tú sepas mucho, no es por teoría, no, no es o algo lejano, hermano, sino que es sencillamente un conocimiento por intimidad. Tú conoces al Señor. Mire, por ejemplo, Pedro conoció al Señor y le costó para poder verse muchas veces a sí mismo. Le costaba a Pedro. Era un hombre de carácter, era un hombre que hacía y decía, o sea, decía y hacía. Era un hombre rudo, eh, pero poco a poco en su intimidad con Dios fue conociéndolo más. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la intimidad que cambia al Hijo. Es esa intimidad que cambia, nos cambia a cada uno de nosotros. Entonces dice de que ellos practicaban iniquidad. Y esta palabra iniquidad, hermano, es la palabra anomia. Y anomia quiere decir, está relacionado con anomos, que quiere decir sin ley. Y aquí quiero que me entienda algo. ¿Podemos nosotros, como cristianos, vivir un evangelio sin ley? Al parecer, sí, porque ellos practicaban la iniquidad. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, yo no les conozco porque no tienen relación íntima conmigo y como no tienen esa relación, ustedes caminan su propio camino, a su propia manera de pensar, su propia manera de caminar, su propia manera de sentir. No has tomado en cuenta que lo que tú estás sintiendo para mí es maldad, no es luz, sino es tiniebla. Tiniebla. ¿Podemos entonces el cristiano caminar en tiniebla? Sí, porque la palabra aquí lo está estipulando. No los conocía, a pesar de que sí eran hijos de Dios. Como que no le reconoció, porque no llegaron a esa estatura, porque practicaban iniquidad, porque iniquidad también significa maldad, también significa tinieblas. Amén. No hacían la voluntad de Dios. Entonces la pregunta que siempre deberíamos hacernos es cómo y de qué forma llegamos a este deshonroso, porque mire, es una deshonra llegar a la venida de Cristo y que Cristo no te reconozca. Por eso dice que algunos se apartaron de Él
avergonzados y llegaron a la gran tribulación. Es un estado deshonroso del cristiano. Es una deshonra que el Señor no nos reconozca. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces quiero llevarlo a algunos problemas, porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ver al pueblo de Israel y tenemos que sacar ejemplos de ello para que nosotros no cometamos los mismos errores. Amén. Pero yo les quiero mostrar 3 errores de Israel. ¿Ok? El primero, Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice así: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué el Señor no pudo reconocer a aquellos que decían que eran los hijos de Dios y que hacían milagros en su nombre y que profetizaban en su nombre y que, dice, sacaban fuera demonios en su nombre? ¿Por qué Dios, Cristo, no les reconoció? Porque seguramente su corazón estaba muy lejos de Dios. Tenían dones, podían hablar, podían profetizar, podían predicar, podían cantar, podían alabar, podían estar en la iglesia, podían servir. Pero si nuestro corazón está lejos de Él, seremos deshonrados, avergonzados en su venida. Amén. Esto fue un error de Israel. Hay otro error que Israel también puso. Mateo capítulo 21, versículo 43 dice así: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. ¿Por qué le fue quitado el reino al pueblo de Israel? Porque no produzco, no fueron productos, no pudieron producir los frutos de Cristo, porque podemos producir otros frutos, hermano. Podemos producir muchos frutos, pero si no son los frutos del Señor, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Producir los frutos del Señor, y esto realmente es una enseñanza que solamente deberíamos hablar cuáles son los frutos del Señor. ¿Cuál es el fruto realmente del Señor? Por ejemplo, un fruto es tener arrepentimiento. Entonces, que produzca sus frutos. ¿Cuáles son los frutos del Señor? Porque aquí no era que Israel no producía frutos, sí los producía. Hacía cosas, tenía liturgia religiosa, hacía las cosas que el Señor le decía, pero su corazón estaba lejos y producían frutos, pero no eran los frutos del Señor, eran los frutos del maligno. Terrible, hermano. Otro error de Israel. Romanos capítulo 10, versículo 21 dice así: pero en cuanto a Israel, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces, ¿cuál fue el error de Israel? Que era un pueblo desobediente y rebelde. Mire, entonces, primeramente, tenía un corazón lejano de Dios. 2, no producían los frutos del Señor. 3, eran desobedientes. Y 4, eran rebeldes. 4, mire, en vez de 3 le puse 4 productos, hermanos, que el Señor con todo eso los hizo rechazar. Ellos fueron avergonzados en ese rechazo con el Señor. Y Él dijo de que Él va a tratar con un pueblo que no es su pueblo. Ahí estás tú y estoy yo, para que realmente produzcan los frutos de Él. Pero si no lo producimos tampoco, si no producimos lo de Él, si nuestro corazón está alejado, si no producimos sus frutos, si somos desobedientes y somos rebeldes, caemos en la misma categoría de Israel. Israel tiene que pasar por el periodo de la gran tribulación. Los mismos pecados que cometemos nosotros nos hace alejarnos avergonzados en su parucía, en ese arrebatamiento, y ser dejados también para el periodo de la gran tribulación. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que producimos delante del Señor. ¿Qué es lo que estamos produciendo? ¿Eres tú obediente? Porque la obediencia no, si dice yo soy obediente al Señor, sí, pero tienes que ser obediente entonces a lo que el Señor ha puesto.
tienes que ser obediente a tus pastores, tienes que ser obediente al servicio, tienes que ser obediente en muchas cosas que el Señor te pide que seamos obedientes. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Lo somos o no lo somos? Y si no lo somos, tenemos hoy la linda oportunidad de tener un corazón arrepentido y poder decirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Amén. Vamos a seguir. Ahora, ¿por qué pasa estas cosas? ¿Por qué el Señor nos advierte en su palabra de las cosas que pueden pasar? Alejarnos de ser avergonzados, que el Señor no nos reconozca, que el Señor diga, ten ejemplo de Israel para que no cometa los mismos errores, porque si un pueblo fue rebelde, fue desobediente, no produjo sus frutos y sencillamente tiene un corazón lejano a Él, es porque sencillamente nosotros también podemos cometer los mismos errores. Pero ¿por qué sucede eso, hermano? Si realmente hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Y por qué no podemos avanzar muchas veces? Entonces aquí, donde realmente viene el tema. Isaías capítulo 60, versículo 2. Dice así, porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra. Pero dice tinieblas en plural. Tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Aleluya. Nos encanta esa segunda parte. Sobre uno amanecerá el Señor y sobre uno aparecerá su gloria. Sí, pero tú te vas a tener que enfrentar antes con lo que está en el anterior. Dice, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad. Y en esa tiniebla que son espíritus malignos, ellos cobran y producen algo que se llama oscuridad, una densa oscuridad. Es un ambiente de tinieblas, en otras palabras. Si usted ve la palabra oscuridad, por ejemplo, es la palabra arafel, porque es lo que produce la tiniebla, oscuridad. Y cuando habla de la tierra, habla de nosotros. Nosotros somos tierra. Dice, oscuridad quiere decir penumbra, entenebrecimiento, o sea, poco entendimiento incluso. Oscuridad, sombra y tiniebla. Entonces la tiniebla te produce un entenebrecimiento, una penumbra, hermano. Un ambiente de tinieblas que no te deja ver claramente. Que no te deja caminar claramente. En el diccionario Swanson lo dice así, nube muy espesa, o sea, una masa de partículas atmosféricas que bloquea prácticamente toda la luz. O sea, de que cuando tú hablas de tinieblas, está hablando de una atmósfera espiritual. No estoy hablando de que tú vas a ver tinieblas, no. No está diciendo de que de repente todo se va a oscurecer y no vas a ver nada. No, no estoy hablando algo anatómico, fisiológico. Estoy hablando de una atmósfera espiritual, una partículas de atmósferas de tinieblas, de oscurecimiento, de entenebrecimiento, de sombra, de penumbra, que sencillamente hace que el cristiano en el día de hoy no se prepare para su venida. Más, si tú empiezas a entender lo que hoy día te estoy diciendo, y te lo digo en el nombre de Cristo Jesús, si tú empiezas a sacar y a entender y a reprender toda tiniebla, entonces vas a poder empezar a ver claramente. Amén. Tiniebla, entonces crea oscuridad. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. La tiniebla crea oscuridad, crea una atmósfera, bloquea tu luz del Señor en ti.
hace creer que estás bien, pero realmente no estás muy bien delante del Señor. Como aquellos que llegaron al Señor y dije, pero Señor, nosotros echamos fuera demonios. Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Señor, nosotros hicimos muchos milagros. Ellos pensaban que estaban bien, que estaba todo perfecto, pero el Señor no los reconoció. ¿Por qué? Porque ellos eran hacedores de iniquidad, hacedores de tiniebla. Entonces, si ellos eran hacedores de tinieblas, ¿cuál es la tiniebla? Que muchas veces puede estar presente en ti o en mí. Es por eso que son este estudio. Amén. Sigamos. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23 dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? A ver, yo le pregunto, ¿cómo puede ser que aquí diga que puede haber luz en nosotros que realmente sea oscuridad? Para ti y para mí es luz, pero para el Señor realmente es oscuridad. Dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, entonces cuán grande debe ser la oscuridad que está dentro de nuestro corazón. Y es por eso que Dios a aquellos no los reconoció. Se lo leo primero. La lámpara del cuerpo es el ojo. Pero a ver, aclaremos. El ojo acá no se refiere a este ojo, sino se refiere, dice que incluso se dice en el mundo de que el ojo es la ventana de nuestra alma. Amén. En los ojos se te nota la amargura, a veces se nota la tristeza, a veces se te nota el celo y la rabia. Solamente basta con mirarte a los ojos y ya uno sabe dónde estás parado. Entonces la lámpara del cuerpo es el ojo, tu alma. Por eso, si tu alma, en nuestras palabras, está sana, todo tu cuerpo está llena de luz. Pero si tu ojo o tu alma está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. O sea, todo tu cuerpo, o sea, de que una tiniebla que tú dejas pasar a tu alma, bastará para que esa tiniebla vaya tomando cuerpo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, se oscurezca grandemente delante del Señor. Y tú piensas, según lo que dice acá, que eso, la luz tuya, no, es luz del Señor, pero para el Señor realmente es oscuridad. Y dice, ¿cómo serán entonces las verdaderas tinieblas que hay en tu ser? Terrible, hermano. Pero lo dice la palabra del Señor. Entonces, la forma de hacer la voluntad de Dios muchas veces nosotros puede estar equivocada. La forma de caminar muchas veces puede estar equivocada porque está bajo un precepto humano y no bajo la palabra del Señor. Si tu forma de caminar está equivocada, entonces realmente estás bajo una oscuridad, bajo una tiniebla, bajo una densidad, bajo una atmósfera de tiniebla, bajo una atmósfera de oscuridad. Es el reflejo de una tiniebla que estorba nuestra vida, hermano, y todo lo que estorba nuestra vida tiene que ser reprendido, principalmente en estos tiempos de la venida de Cristo. Mateo capítulo 6, versículo 23. Dice así, este es el mismo versículo, pero en otra versión dice así: pero si tu ojo es maligno, mire, aquí ya empieza, ya no dice ojo malo, sino dice ojo maligno, estarás sumido en la oscuridad, en la tiniebla. Si tu luz no es más que oscuridad, tu oscuridad que negra debe ser. Santo Dios. Si estás bajo esa tiniebla, eso es maligno. Si estás sumido en la oscuridad, ignorando lo que realmente Dios quiere que seamos, ignorando realmente lo que Dios quiere que cambiemos, entonces estamos encerrados en una oscuridad, en una tiniebla que no nos deja avanzar. Y es necesario avanzar, queridos hermanos. Es necesario que nuestras vidas cada día se vayan transformando cada día más. Que seamos luz para este mundo y no tinieblas, hermano.
Entonces, no me extraña que va a haber cristianos que Dios, a pesar de sus dones, a pesar de sus características y sus lindas características y dones y tan cosas buenas que podamos tener, no entraron en su parucía, no entraron en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Fueron incluso avergonzados. Porque, hermano, quiero decirle una cosa, todos los cristianos suben en un abrir y cerrar de ojo, aunque la palabra abrir y cerrar de ojo fue una traducción que los teólogos le pusieron ahí, pero la palabra original dice en un átomo de tiempo. ¿Cómo será eso? Debe ser más rápido que un abrir y cerrar de ojos. En un átomo de tiempo se produce todo esto. Entonces todos los cristianos suben, pero algunos pasan todos por el tribunal y algunos pasan después a las bodas del Cordero y otros son alejados, avergonzados y dejados nuevamente en la gran tribulación. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres ser reconocido? Primeramente tenemos que reconocer muchas veces las tinieblas que pueden estar en nosotros. Amén. Y es por eso que estamos acá. Se lo quiero poner de una forma, ya me quedan solamente 7 minutos. Ahí voy a ver. Permiso, hermanos. Sí, aquí ya vamos a terminar la primera parte. Quiero mostrarles este dibujo. Y se lo quiero explicar aquí. Una vez un pastor allá, Vinicio, me parece que lo explicó de esta forma y me encantó y yo también se los quiero explicar. Haga cuenta que el sol es la luz del Señor, que la luna en este momento es la tiniebla. Este es un eclipse solar. Usted sabe que el eclipse solar se produce cuando la luna interfiere la luz solar, ¿no? Y crea sencillamente una sombra en una parte de la Tierra, ¿no? Y esa parte de la Tierra se oscurece, ¿ok? Entonces, haga cuenta que la luna es la tiniebla y que lo que produce, ¿no? En sí es una oscuridad. Esa oscuridad, realmente en el término, realmente se le dice penumbra. La parte oscura se le dice umbra y la sombra se le dice penumbra, realmente. Pero nosotros le decimos oscuridad, ¿ok? O penumbra, si usted lo quiere decir así. Entonces usted vea que nosotros estamos ahí, en medio de ahí. Dice que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas, de la oscuridad, al reino de la luz. Pero muchas veces la sombra todavía nos queda y tenemos que salir de esa sombra. Por supuesto que nadie de nosotros está en esa oscuridad completa, pero sí podemos estar en esa sombra que nos lleva camino a la oscuridad. Entonces, acá cuenta que esa luna es la tiniebla y que usted está ahí, en esa tierra, ¿m? Pero esa sombra es la penumbra, es la oscuridad que muchas veces el cristiano puede estar porque sencillamente no es una tiniebla directa, pero es la sombra de la tiniebla que le produce y que no lo deja ver. Es por eso de que nosotros tenemos que ver, dice, tinieblas cubrirán la tierra, y es por eso que en estos 5 minutos ya le pongo las tinieblas, las 13 tinieblas del que vamos a estar hablando estos estudios bíblicos. Ophel, Abhelal, Cascoc, Yoshek, Yeshak. No estoy hablando en chino, estoy tratando de hablar en hebreo, hermano. Meb Abher las 7. Dice después Apethab, Mashhak, Epihak, Atahak, Arafel y San Mevet. Son 13 tinieblas, porque dice tinieblas en plural, y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 13 palabras diferentes a que se refiere tinieblas. En nuestro idioma español todos lo traducen de la misma manera, tiniebla es tiniebla, pero realmente en hebreo hay 13 tinieblas, y 13 sabemos que es número de rebelión. Cada tiniebla produce un tipo de rebelión en ti y en mí para que no veamos realmente la luz del Señor. Entonces, de esto vamos a estar hablando, de estas 13 tinieblas, y lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya
este próximo miércoles empezamos con la primera. Amén. Prepárese para ir sacando toda tiniebla de cada uno de nosotros. Oramos al Señor. ¿Qué le parece? ¿Usted quiere sacar? Ya empiece a decirle por fe, Señor mío, yo te doy gracias, Señor mío, por tu palabra y te pido, Señor, de que tú saques toda tiniebla de mi mente, de mi entendimiento, de mi alma, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi espíritu, Señor. Si hay alguna tiniebla, Señor, que ha permitido, Señor, de que no veas, Señor, las cosas claramente, te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú reprendas esa tiniebla, Señor. Porque tu palabra dice que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre mí y sobre ti y sobre los oyentes va a aclarar una luz, aleluya. Y su luz va a ser tan fuerte que no va a haber tinieblas que las puedan apagar. Señor, yo te doy gracias. Bendice a cada hermano, cada oyente, y te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tú les bendigas. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Nos estamos viendo ya este próximo miércoles en esta nueva lectura de la palabra, las 13 tinieblas que cubren la tierra. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.